Buenas chicos de tercero, vamos a seguir con la literatura, con el siguiente tema que sería el siglo XVII, ¿vale? Ya hemos terminado el Renacimiento, bueno, pues ahora vamos a ver lo que vendría después, que es el siglo del Barroco. El Barroco es el movimiento literario que hay en España en el siglo XVII. Tanto en el siglo XVI con el Renacimiento como en el siglo XVII con el Barroco, se habla en España del siglo de oro, porque se considera que culturalmente fueron siglos muy importantes para la historia literaria artística de España. Vamos a empezar con el índice. Bueno, aquí tenéis el índice de lo que vamos a ver en este tema. Es un tema largo, así que lo vamos a ver en varios vídeos. Yo en este primer vídeo quiero ver hasta el punto 4, ¿vale? Luego ya haremos vídeos sobre la poesía, la prosa y el teatro. Vamos a empezar con un pequeño contexto histórico. Bueno, ¿qué está pasando en España en el siglo XVII? Pues si os acordáis, lo habíamos dejado en el siglo XVI con la idea de que España era un imperio. España había conseguido, gracias a conquistas y a políticas matrimoniales y al descubrimiento y conquista de América, un vasto imperio colonial que se expandía por todo el continente, ¿no? Bueno, pues el siglo XVII es un siglo en el que ese imperio va a empezar a resquebrajarse, va a empezar a perderse, ¿no? Y no solo va a haber crisis territoriales, es decir, no solo va a haber pérdidas de territorio, sino que la crisis va a ser mucho más profunda y va a afectar a todos los estamentos de la sociedad española de esta época y a todos los ámbitos, ¿vale? Culturalmente nosotros lo vamos a ver también. Esa crisis va a hacer que la gente escriba de una manera distinta, ¿no? Y que escriba de otras cosas y con otra perspectiva. Bueno, ¿qué causas tiene esta crisis y esta decadencia? Bueno, pues la primera causa es una causa demográfica. Es una causa que tiene que ver con un fenómeno europeo que son una serie de malas cosechas debidas al clima, debidas a plagas, etcétera, que lo que hacen es que reducen la población, ¿vale? Esto, añadido a las enormes guerras que hubo en Europa en el siglo XVII, pues hacen que la población se reduzca. Y cuando se reduce la población, esto produce una crisis. ¿Por qué? Porque hay menos gente para poder trabajar, hay menos gente para poder cultivar, entonces se sigue produciendo hambre, etcétera, etcétera, etcétera. Otra de las razones por las que España entra en crisis en el siglo XVII son las continuas guerras en las que se ve envuelto España, tanto en el exterior, ¿vale? Pues por ejemplo la guerra de Holanda, a la que pertenece este cuadro de Velázquez, que se llama La rendición de Breda, o este cuadro más moderno que muestra unos tercios combatiendo en una batalla, bueno, después de la batalla ya con todos los muertos aquí, ¿no? Sobre todo la guerra de Holanda, que para España fue un desastre, porque fue un desangramiento total de tropas y de recursos, o una serie de guerras que hubo en Italia, que también fueron importantes, ¿no? Pero no solo eso, no solo hubo guerras en el exterior, sino que España se ve sometida, el Imperio Español se ve sometido a una serie de revueltas internas, es decir, no solo se pelea contra los de fuera, sino que desde dentro también hay gente pues intentando revolucionarse, ¿no? Básicamente, pues por ejemplo Portugal, que si recordáis que os dije que Felipe II había heredado Portugal en 1580, ¿no? Con lo cual también heredamos su imperio. Bueno, pues Portugal en el siglo XVII, aprovechando la decadencia española, consigue volverse a independizar, ¿no? Por eso ahora Portugal sigue siendo un país independiente, ¿no? Cataluña también intenta una rebelión. Andalucía, aunque os parezca raro, también hay un intento ahí de hacerla independiente, ¿no? Bueno, eh, la tercera razón por la que la decadencia es importante en España es una razón ya de nivel interno. Ya sabéis, porque lo vimos en el siglo XVII, perdón, XVI, que aunque España fuera un imperio con grandes triunfos en el campo internacional, a nivel nacional, es decir, a nivel de la gente que vivía en España, no se notaba esa mejora, ¿no? No se notaba que la gente viviera mejor, había mucha pobreza, ¿no? Esto sigue en el siglo XVII, quizás incluso más, o seguramente incluso más, por todas las razones que os he dicho anteriormente, ¿no? El hambre, las guerras, etcétera. Bueno, pues estas son un poco las razones por las que España entra en decadencia en el siglo XVII. ¿Quiénes están gobernando en España en este momento? Bueno, pues en España siguen gobernando los reyes de la dinastía Habsburgo o de la dinastía Austria, ¿vale? Ya hemos tenido dos reyes muy importantes en el siglo XVI, el anterior, que eran Carlos I y Felipe II. Y ahora vamos a tener a sus descendientes, ¿no? Felipe III, Felipe IV y Carlos II, ¿no? Son todos consecutivamente hijos unos de otros, ¿no? Felipe III es el hijo de Felipe II, Felipe IV es el hijo de este y Carlos II es el hijo de este, ¿no? Bueno,
esta monarquía gobernaba de manera absoluta. Ya sabéis que lo habéis estudiado en historia, ¿no? Los reyes absolutos son los que gobiernan por su arbitrio, es decir, por lo que ellos deciden, ¿no? Sin pedir, digamos, ningún tipo de explicaciones o de consejos a nadie, ¿no? O de permiso, más bien. ¿Cómo era la sociedad española en el siglo XVII? Bueno, pues había muchísima desigualdad. ¿Vale? Las clases más ricas, que eran las nobles y algunas clases burguesas, solo pensaban en su propio beneficio y las clases más pobres seguían viviendo en la pobreza y en muchos casos estaban empujadas al hambre y a la delincuencia, ¿no? Otra de las características muy importantes para entender el siglo XVII, porque sin él no vamos a entender la literatura de esta época, es el racismo y la intolerancia religiosa. Durante el siglo XVII, ya empezado a finales del siglo XVI, hay en España una obsesión por lo que se llama limpieza de sangre. Si os acordáis cuando hablábamos de algunos escritores en el siglo XVI, yo os decía, este es converso porque su tatarabuelo había sido judío. Bueno, pues esa obsesión por que no haya ningún miembro de tu familia que hubiera sido judío o que hubiera sido musulmán, y poder decir que toda tu familia han sido cristianos siempre, es una obsesión que llega hasta el punto de convertirse en motivo de violencia o de agresiones en el siglo XVII. ¿Vale? Quiero que entendáis que mucha gente está obsesionada con esto, intentan constantemente demostrar, pues eso, que son cristianos, etcétera, etcétera, que no hay ningún tipo de impureza dentro de su línea genealógica. ¿Por qué esto es racismo? Bueno, pues porque está usando una serie de criterios que tienen que ver con el origen étnico o con la religión para poner por encima a unas personas frente a otras, ¿no? Esta era una época muy intolerante en ese sentido. Afortunadamente hoy en día esto ha cambiado, ¿no? O debería haber cambiado. Pero quiero que os pongáis en este marco de pensamiento cuando penséis en el siglo XVII. La gente no es exactamente como ahora, ¿vale? La gente tiene, digamos, muchísimos más prejuicios, muchísima más xenofobia y muchísimo más racismo, ¿no? Vamos a seguir. Bueno, esto es lo que pasaba en España en el siglo XVII, pero culturalmente, o sea, lo que nos interesa, es decir, qué pasa con la cultura, con el arte, con la literatura, dejamos el Renacimiento y nos vamos a otro movimiento que se llama Barroco. ¿Vale? El barroco es el movimiento propio del siglo XVII, igual que el Renacimiento había sido el movimiento propio del siglo XVI. Y si el Renacimiento era una época optimista e idealista, acordaos, ¿no? Esta idea de que el hombre puede conseguirlo todo porque somos antropocentristas y porque hemos descubierto América y porque hemos ampliado, hemos avanzado tecnológicamente y un montón de cosas, que parecía que el siglo XVI se iba a comer el mundo, pues ahora llega el siglo XVII y ¡zas! Lo que viene es el pesimismo. ¿Vale? Lo que viene es la idea de que el mundo realmente no es armonioso y ordenado, como pensaban los renacentistas, sino que el mundo es caótico, confuso y desordenado. ¿Vale? Fijaos en estos cuadros, ¿no? Que son cuadros ya del barroco. Bueno, son cuadros muy violentos. Este cuadro es la decapitación de un personaje bíblico y este cuadro es un cuadro en el que se representa la pobreza en la que vivían los niños en la calle en el siglo XVII, ¿no? Por tanto, es un arte pesimista, nos está mostrando la pobreza, la violencia, ¿no? Vamos a seguir. Vamos a ver tres características del arte barroco, ¿vale? Tres cosas que hacen que el arte y la literatura barroca sean distintas de la renacentista. La primera es el contraste, ¿vale? Ahora lo vamos a explicar. La segunda es la dificultad y la tercera es el ingenio. Bueno, el contraste es la idea que tenían los artistas barrocos de que el arte se consigue no como pensaban los renacentistas, que ellos pensaban que lo que había que hacer era hacerlo todo ordenado, equilibrado y armonioso, es decir, cuanta mayor simetría mejor, cuanto mayor limpieza, ángulos rectos, todo perfecto. No, los barrocos, o mejor dicho, los artistas barrocos piensan que el arte va a venir del contraste, es decir, de unir elementos que son completamente contrarios. En este cuadro, por ejemplo, tenéis el contraste entre la luz, ¿no? Y la oscuridad. Pero fijaos que no hay, como en un cuadro renacentista, no hay un equilibrio, no hay aquí una simetría. Esta parte no es igual que esta, al revés. Cada una es contraria a la otra, ¿no? Esa es la idea del contraste. Para la gente barroca, el contraste les permite explicar por qué el mundo es caótico, por qué el mundo es confuso, ¿no? El mundo es confuso y yo eso en el arte lo transmito a través del contraste, ¿no? Poner cosas muy distintas una al lado de la otra, ¿no? Aquí tenéis una definición de contraste, ¿vale?
los artistas barrocos van a usar el contraste para generar la sorpresa o el asombro, que es la principal o el principal objetivo de un artista barroco, es generar asombro, que la gente se quede alucinada por el arte que estás haciendo, ¿no? Y aquí tenéis un fragmento de un poema de Quevedo, ¿vale? Que está definiendo el amor, ¿no? Y lo define así, dice, es hielo abrasador, es fuego helado, es una libertad encarcelada, enfermedad que crece si es curada. Bueno, pues estos son contrarios, ¿no? Hielo abrasador, eso es una paradoja, ¿no? Es un hielo que abrasa o es un fuego que hiela. Es una libertad encarcelada. Son paradojas. Si nos ponemos a pensar, estas cosas definen bien el amor, ¿no? O la idea del amor que se tiene en ese momento, ¿no? Una cosa que a la vez te produce contrarios, ¿no? A la vez te produce placer, pero te produce dolor. Bueno, pues ese tipo de cosas, ese juego de contrastes, les encantaba a los artistas barrocos, tanto en la literatura como en la pintura. La segunda característica de la literatura barroca o del arte barroco es la dificultad, ¿vale? Y esto es otra cosa que la diferencia del Renacimiento. Si os acordáis, los artistas del Renacimiento querían hacer un arte sencillo, un arte limpio, un arte claro, que se pudiera entender perfectamente. Para la gente del barroco, que ya ha leído todo lo que hay que leer del Renacimiento, que ya lo ha entendido y que le parece muy fácil, lo que van a buscar es precisamente darle una vuelta de tuerca a esa facilidad, ¿no? Van a querer que su valía como artistas se cifre en la dificultad de lo que escriban. Es decir, cuanto más difícil sea lo que yo escriba y más difícil sea de entender por parte de los lectores o por parte de los espectadores, más artista seré yo, porque estoy haciendo las cosas más complicadas, ¿no? Pensad que para los artistas del barroco, para los escritores del 17, la literatura es una especie de reto intelectual. Es decir, yo escribo, pero lo dificulto voluntariamente para que al lector eso le produzca un reto a la inteligencia. Y no penséis que esto lo hacían por ser snobs o por ser chulitos, que también. Esto lo hacían también porque los lectores demandaban eso. Es decir, un lector del barroco era un lector muy entrenado, era un lector que ahora nosotros vamos a leer cosas y nos van a parecer dificilísimas, pero a la gente del barroco las entendía. Y por eso pedían cosas cada vez más difíciles, ¿no? Y por eso los escritores las hacían cada vez más difíciles. Bueno, vamos a leer un fragmento de una poesía de un libro de Luis de Góngora que se llama Las Soledades, ¿vale? Con esto os quiero ilustrar, os quiero ejemplificar lo que es la dificultad barroca, porque vais a ver que es una estrofa que no se entiende muy bien. Y la vamos a ir viendo poco a poco, porque vais a ver que en cada estrofa, o en cada verso, mejor dicho, hay que saber de muchas cosas para poder entender este poema. ¿Vale? El poema dice así: era del año la estación florida, en que el mentido robador de Europa, media luna las armas de su frente, y el sol todo los rayos de su pelo, luciente honor del cielo, en campos de zafiro paz estrellas. Si no habéis entendido nada, es perfectamente normal. De hecho, este libro de las soledades, esta es la primera estrofa de las soledades, este libro suele aparecer en las librerías, lo suelen vender con una explicación en prosa al lado, ¿vale? Para que sepas de qué está hablando cada estrofa, ¿no? Vamos a empezar a diseccionarlo poco a poco, este poema. Bueno, lo primero que dice es, era del año la estación Florida. Era del año la estación Florida, pues que era primavera. Eso es relativamente fácil. Aquí hay una dificultad. La dificultad está en que ha cambiado el orden normal de las palabras, ¿no? En lugar de decir era la estación Florida del año o era la estación del año en la que hay flores, dice era del año la estación Florida. Ya tenemos una primera dificultad, ¿vale? La dificultad, por tanto, sería esto, el hipérbato. Vamos con el siguiente verso. Esto solo es el primer verso, ¿vale? Ya hay una dificultad aquí. En el siguiente verso dice, en que el mentido robador de Europa. Y aquí hay que saber varias cosas. Primera, que mentido y robador, aquí mentido significa engañoso, persona que engaña, ¿no? Que con engaños consigue algo. Robador, aquí significa ladrón, pero más bien, luego lo vais a ver, secuestrador. Y desde luego hay que saber que Europa no es un continente, sino que es una figura mitológica, ¿vale? Hay toda una historia mitológica que esta gente sabía, que nosotros no, pero que si queremos entender este poema tenemos que saberla, de ahí la dificultad, ¿vale? En la que se nos cuenta cómo Europa era una mujer noble que es secuestrada por Zeus, ¿vale? Que se la lleva de Creta y así de alguna manera los griegos dan inicio a su historia o a su mitología, ¿vale? Bueno, todo esto para decirnos, ¿vale?
que Zeus pues hace todo esto, secuestra, se convierte en un toro blanco, que eran esas cosas que le gustaban a Zeus, convertirse en animales para poder secuestrar a mujeres y acostarse con ellas. Se convierte en un toro blanco, Europa dice, ah, mira qué bonito el toro blanco. Se monta en el toro blanco y entonces Zeus zala. Empieza a correr como alma que lleva el diablo y atraviesa el mar y todo, se lleva a Europa, ¿no? Bueno, para conmemorar ese rapto, ese secuestro, ¿vale? Zeus crea la constelación de Tauro, ¿vale? Una constelación con forma de toro. Fijaos toda la cantidad de cosas que hay que saber, ¿vale? En esta imagen tenéis a Europa y a Zeus transformado en toro blanco. Esta sería la constelación de Tauro, ¿vale? Bueno, pues era del año la estación florida, es decir, estamos en primavera, en que Zeus, ¿vale? Media luna las armas de su frente. Vamos a ver qué quiere decir esto. Zeus es un toro, ¿no? Que tiene el asta del toro, los cuernos, es casi como una media luna, como si le hubiéramos puesto una media luna en la frente. Fijaos, esta especie de imagen metafórica, ¿no? Bueno, pues nos está diciendo que varias cosas que tenemos que saber. La primera, hay que conocer que el mito de Zeus y Europa, para eso hay que saber mitología. En este verso también hay un verbo omitido, es decir, no dice las armas de su frente son una media luna, ¿vale? No, dice media luna las armas de su frente, y allá te las compongas porque además también te hemos cambiado el orden de las palabras, ¿no? Tercera cosa que lo dificulta, hay una metáfora, ¿vale? Y además una metáfora pura, porque no dice el cuerno es una media luna, no, dice media luna son las armas de su frente, ¿no? Y las armas del toro son los cuernos, ¿no? Que se parecen a la media luna, ¿no? Y el sol, todos los rayos de su pelo, todavía está describiendo al toro que es Zeus, ¿vale? Dice el toro del cielo, que es Zeus, tiene la luna como los cuernos y su pelo brillaba como el sol. ¿Por qué? Pues porque en este momento está amaneciendo y cuando amanece el sol hace desaparecer la luz de las estrellas. Para saber esto, para entender esto, hay que saber de astronomía, porque hay que saber que la constelación de Tauro se ve justo antes del amanecer. Claro, y si no lo sabes, te jorobas. Por eso os digo que la dificultad es muy importante para los barrocos, porque cuando llegas a un poema tienes que llegar con un montón de cosas sabidas, o si no el poema te va a obligar a aprenderlas. Hay un contraste también, todo sol y media luna, el contraste del sol y de la luna. Y también hay otra dificultad aquí, que es el hiperbato en el cambio de orden, ¿no? En lugar de decir y todo el sol eran los rayos de su pelo, dice y el sol todo los rayos de su pelo, cargándose también el verbo ser, porque hay una omisión, ¿no? Bueno, luciente honor del cielo, el toro del cielo, que ya hemos visto que luce como el sol, porque su piel luce como todo el sol, y resalta es el honor de las estrellas, ¿vale? Por cierto, luciente es una palabra que han tomado directamente del latín, góngora, es decir, no existía en el castellano de la época, es un cultismo. Es otra dificultad añadida, la gente de esta época no entendía la palabra luciente, ¿no? Tenía que saber latín para poder entenderla. En campos de zafiro, pace estrellas. ¿Qué serán los campos de zafiro? Bueno, pues los campos de zafiro son el cielo, porque el zafiro es azul, ¿no? Y el toro es una constelación que está en las estrellas, está en el cielo, y el toro ¿qué hace? Pacer. ¿Pacer qué es? Cuando los toros o las vacas comen el pasto, pues están paciendo. ¿Qué hace un toro que está en el cielo? Lo que pace, lo que come, son estrellas, ¿vale? Veis el zafiro aquí con su color, etcétera. Todo esto, ¿vale? Para decirme que era primavera y que la constelación de Tauro se veía al amanecer, ¿vale? Todo este rollo que os he contado es primavera y al amanecer cuando el sol entra en la constelación de Tauro, que es entre el 20 de abril y el 20 de mayo. Estos 1, 2, 3, 4, 5, 6 versos, muy bien construidos, muy bonitos, todo lo que queráis, sirven con su enorme dificultad para decirnos simplemente que era primavera y en una fecha determinada. Eso es la dificultad del barroco. ¿Vale? Cosas que habría necesitado saber, pues mitología, historia, astronomía, astrología, recursos literarios, latín, geología, ganadería, etc. En eso consiste la dificultad barroca. Tercera característica de la literatura barroca, el ingenio. ¿Vale? Un autor barroco tiene que hacer uso del ingenio porque
su literatura va a intentar ser lo más difícil posible. ¿Y qué es el ingenio? El ingenio es, según lo expresaba un señor que se llamaba Baltasar Gracián, que era un escritor precisamente del barroco, el ingenio es el acto del entendimiento que expresa la correspondencia que se halla entre dos objetos. Es decir, el ingenio para Gracián era buscar dos cosas que se parecen, aunque sea muy tenue o muy sutil esa semejanza, y relacionarlas. Lo hemos visto en el poema, ¿no? La media luna y el cuerno, ¿no? Bueno, pues cojo esos dos objetos que se parecen y los relaciono, ¿vale? ¿Cómo expreso ese ingenio en literatura? Pues a través de metáforas, de juegos de palabras, de adivinanzas, de omisiones, de elisiones, de alusiones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque lo que quiero es sorprender al lector y hacer que el libro sea cada vez más difícil. Esa es, por tanto, una de las funciones del ingenio, ¿no? Aumentar la dificultad de la obra. Cuanto más ingenioso eres, es porque se te han ocurrido cosas pues, más llamativas que no se le han ocurrido a alguien antes, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues esa sería la última de las características del barroco que hemos visto, ¿vale? Hemos visto, por tanto, el contraste, hemos visto la dificultad y hemos visto el ingenio. Vamos con los temas y con esto vamos a terminar el vídeo de hoy. Los temas de la literatura barroca son, hasta cierto punto, continuidad de los temas renacentistas, porque el barroco exagera y ridiculiza el Renacimiento, pero también van a aparecer dos temas muy importantes, nuevos, ¿vale? Que son propios de esta época tan pesimista. Bueno, en la pervivencia de los tópicos renacentistas, es decir, de los temas que ya habían desarrollado Garcilaso o Fray Luis en el siglo pasado, pues tenemos lo mismo. A ellos les gusta lo mismo, el Carpe Diem, el Beatus Ille, el Locus Amoenus, etc. En el barroco eso va a seguir existiendo. Lo que pasa es que lo van a hacer de una manera exagerada o ridiculizada. Es decir, o lo llevan al extremo, ya vais a ver, por ejemplo, un Carpe Diem en el que el problema no va a ser la vejez, sino ya la muerte directamente, o lo ridiculizan. Van a coger figuras mitológicas y se van a reír de ellas. ¿Por qué? Bueno, pues porque como todo lo renacentista ya estaba como muy estudiado, ya no provocaba asombro, no nos provocaba sorpresa, pues hay que darle una vuelta de tuerca, ¿vale? Es como cuando coges una película que ya te la sabes y haces una parodia de esa película, ¿vale? Bueno, pues la parodia pretende subvertir o darle la vuelta al tópico de esa película, ¿no? Bueno, pues esto es igual. Un tema importante en el barroco es el miedo a la muerte. Y ese miedo a la muerte se traslada a el paso del tiempo. Va a ser una obsesión muy fuerte para los escritores barrocos, el paso del tiempo. Ya lo habíamos tenido en el Renacimiento, ¿no? El Tempus Fugit, pero aquí ya es una cosa brutal, ¿no? Para que os hagáis una idea, hay relojes barrocos que tenían una inscripción en latín que era omnes vulnerant ultima necat, es decir, todas hieren, la última mata. ¿Y eso a qué se refería? A las horas del reloj. Cada hora del reloj te va hiriendo y la última hora es la que te mata, ¿no? Esto es súper depresivo, pero es un poco la idea que tenían en el barroco de la muerte, ¿no? Tercer tema, la idea del desengaño. Y esto es nuevo, esto no había aparecido en el Renacimiento. ¿Vale? El barroco es una época de mucho desengaño, de mucho escepticismo, de pensar que las cosas no son como parecen, ¿vale? De que hay un engaño, que la vida es un engaño. Hay un montón de cosas en la vida que son un engaño. El amor es un engaño a veces. La vida misma puede ser un sueño. Luego vamos a ver, por ejemplo, una obra de teatro muy importante del barroco que juega con ese tema, ¿no? Que la vida es un sueño, ¿no? O que la vida puede ser, por ejemplo, un teatro, ¿vale? Vivir, por tanto, es estar expuesto a llevarse decepciones constantes, a darte cuenta de que la vida no es, o el amor, o los sentimientos, o lo que sea, no es como tú pensabas que era, ¿no? Esa es un poco otra causa, otra consecuencia del pesimismo barroco, ¿no? Bueno, del paso del tiempo tenéis aquí un soneto de Quevedo, ¿no? Que dice así: la vida empieza en lágrimas y caca, luego viene la mu con mama y coco, síguense las viruelas, baba y moco, y luego llega el trompo y la matraca. En creciendo la amiga y la sonsaca, con ella embiste el apetito loco, en subiendo a mancebo todo es poco, y después la intención peca en bellaca. Llega a ser hombre y todo lo trabuca, soltero sigue toda perendeca, casado se convierte en mala cuca. Viejo encanece, arrúgase y se seca. Llega la muerte, todo lo bazuca, y lo que se deja paga y lo que peca. Bueno,
Este poema, que es un poema de Quevedo, que tiene una dificultad y un intento de ingenio, que es hacer todas las rimas en aka, oko, ¿vale? Aka, oko, luego uka, eka, uka, eka, ¿vale? Son rimas muy raras. De hecho, el poema es medio de risa, medio serio. Es un poema en el que habla, pues eso, de la vida, y de la vida de una manera bastante triste, ¿no? Dice, la vida empieza en lágrimas y caca cuando uno es un bebé, ¿no? Luego llega el trompo, que es como una especie de peonza, y la matraca, es decir, niño. Luego ya cuando crece, cuando el ser humano se hace adolescente y joven, pues ya empieza a tener, dice, la amiga y la sonsaca, ¿no? Los primeros deseos sexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Luego ya es hombre y entonces todo lo trabuca, soltero sigue a cualquier mujer, casado se convierte en un mal marido, viejo encanece, arrúgase y se seca, ¿vale? Y luego ya llega la muerte y se muere, ¿no? Este sería, digamos, uno de los poemas de Quevedo en los que trata el paso de la muerte. Sobre el desengaño, tenéis aquí un poema de un poeta que se llamaba Argensola, no sabemos cuál de los dos, porque había dos, uno se llamaba Lupercio Leonardo y el otro se llamaba Bartolomé. Y a mí me gusta mucho este poema, porque habla precisamente del desengaño. Os lo voy a leer, ¿vale? Dice, yo os quiero confesar, don Juan, primero, que aquel blanco y color de doña Elvira no tiene de ella más, si bien se mira, que el haberle costado su dinero. Pero tras eso confesaros quiero que es tanta la beldad de su mentira, que en vano a competir con ella aspira belleza igual de rostro verdadero. Mas, qué mucho que yo perdido ande por un engaño tal, pues que sabemos que nos engaña así naturaleza. Porque ese cielo azul que todos vemos, ni es cielo ni es azul. Lástima grande que no sea verdad tanta belleza. Bueno, ¿de qué va este poema? Pues este poema va de un hombre que está viendo a una mujer, ¿no? Y dice que le comenta a un amigo que ese color de piel que tiene la mujer a la que ve, ¿no? Doña Elvira, no tiene de ella más, si bien se mira, que el haberle costado su dinero. Es decir, básicamente está diciendo que el color de piel de esta chica no es suyo porque es maquillaje, ¿vale? Luego dice que es tanta la belleza de su mentira, ¿no? Que en vano a competir con ella aspira belleza igual de rostro verdadero. Es decir, ningún rostro natural podría competir con la belleza de ella maquillada, ¿no? Y luego aquí viene la parte más importante. Los dos tercetos ya lo lleva, lo generaliza y lo lleva a lo importante, ¿no? Que una chica se maquille no es importante, no es relevante, porque la naturaleza ya nos engaña. Ya estamos siendo engañados por la naturaleza, ¿no? Y aquí la parte más importante del poema y la que más me gusta a mí, ¿no? Porque ese cielo azul que todos vemos ni es cielo ni es azul, ¿vale? Fijaos lo que escribía un señor del siglo XVII sobre el cielo. Es verdad que el cielo no es azul. Y es verdad que el cielo, por lo menos para esta persona, no es el cielo. Es decir, le llaman cielo, pero ellos pensaban en el cielo como el paraíso religioso, etcétera, etcétera, y el cielo atmosférico no sería ese cielo, ¿no? Y acaba con esta idea, ¿no? De lástima grande que no sea verdad tanta belleza. Es decir, para el hombre barroco, para el ser humano del barroco, para las personas del barroco, hay que elegir entre lo bonito y lo verdadero, porque lo verdadero siempre va a ser feo. Es así de triste, de ahí el desengaño, ¿no? Siempre que encuentres lo verdadero es porque lo verdadero va a ser lo grotesco, lo feo, lo que no está maquillado, ¿no? ¿Te puedes engañar? Sí, te puedes engañar con lo hermoso, pero eso es solo una cosa que es apariencia. Las apariencias, eso piensan los barrocos, engañan. Bueno, pues con esto terminamos los temas del barroco, ¿vale? En el próximo vídeo ya empezamos con la poesía y bueno, pues muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el siguiente.